Daniel Cavado, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gorka Cabañas? Muy bien, ¿cómo estás tú? Pues igual un poco menos melancólico que tú, que he visto tu post en Instagram y me caía un poco la lagrimilla. Soy un moñas, es postureo, ¿eh? O sea, en realidad estaba súper entero haciendo el post, nada de melancolía. No, no, la verdad que han sido unos últimos días bastante, sí, melancólicos, sí. A ver, para los que no han visto el post, es que Dani se despedía de un banquillo, bueno, de un club en el Sí, que, ¿cuántos años han sido? Más de 15, 17 años en el club, 17 años en el sí. club. eh, y joder, o sea, a mí me queda ya lejos el día de la despedida, pero al leerte y al verte, joder, me ha tocado ahí el corazoncito. Digo, me cago en la leche, qué rápido pasan las cosas. Es que empezaste muy pronto a entrenar ahí, ¿eh? Es que casi empiezo a entrenar antes que a jugar. O sea, empecé con 15 años a jugar a balonmano, con 16 estaba entrenando un equipito. Y ¿Y, luego y en ya, el, pues, y en el a primer los equipo? mayores. ¿Cuál? ¿En el primer equipo cuándo fue? ¿Con cuántos años? El primer equipo con 23 años. Claro, es que fíjate, es que Con fíjate. 23, 24, sí. Y además directamente a entrenar en primera. Eso es, sí, lo cogí, estaba en primera y ahí empezamos. Al año siguiente ganamos liga, ascendimos a plata, un año en plata y luego todo lo demás en primera. Bueno, bueno. Bueno, ¿año sabático o Bueno, semi-sabático? sí, semisabático. O sea, voy a dejar el club donde estoy, dejo el Valle de Trápaga y voy a intentar mantener la selección de Euskadi, que es donde estamos los dos. Y nada, de momento descansar, desconectar de ese de día a día, limpiar un poco el coco que hace falta. Y luego Dios dirá, a ver dónde, dónde depara el futuro. Seguramente en un podcast de balonmano de éxito, No, tenlo eh, claro, ¿eh? eso vamos, tiempo completo, increíble, haciendo la Final Four de la Champions en donde queremos ir. ¿Eh? Sí, sí, ahí vamos a hacer. Lo único, si alguien quiere pagar tu cláusula, sabes que soy tu representante para eso, Sí, Dani. eso es. Está carita la cláusula. Hoy, mira, hoy vamos a hablar de cláusulas también. Sí, ¿eh? Sí, sí. Yo quiero Esa hacer una de cosita mis de las preguntas cláusulas. hoy es, joder, la cláusula suena mucho a futbolero, pero a ver el balonmano, cómo va esto de las cláusulas. Por cierto, eh, este podcast, bueno, saldrá, cuando salga, igual ha acabado ya la temporada de Asobal. ¿Cómo está la Ujú. temporada por arriba y por abajo? Pues sí, la verdad. Es Está una calentita, ¿eh? pasada. Está... No sé, A ¿tú día cómo de lo hoy, ves? Sobre todo por abajo. ¿Cómo ves eso? pues hace una semana lo veía de una manera, pero de repente Anaitasuna se ha puesto a sacar puntos Sí, como locos, puntos encima de los que a veces no se esperan contra equipos de arriba. Eh, lo de Cangas yo creo que ya se veía venir, es un equipo tan fiable en casa que eso le da mucha seguridad y mucha, no tranquilidad, ¿no? Pero es que están acostumbrados a estar ahí abajo y este año creo que ha sido un año, entre comillas, tranquilo, está siendo tranquilo para sí. ellos, estando abajo, pero claro, es que hay mucha gente en líos, ¿eh? Tu amigo Suárez Es que está en en lío, ¿eh? Huesca está sufriendo, ¿has hablado con él? No, no estoy hablando mucho con él porque me gusta dejarle tranquilo. Bastante presión tendrá el pobre chaval. Sí, sí, va a haber Cuando pase todo ya hablaré con él. pelea dura. Y otro de los equipos que está sufriendo mucho es justamente el equipo previo de nuestro invitado, Benidorm. Sí, cierto. Ujú. Y por arriba Está la ahí. pelea Es que, no es. No, no, decía decía que están ahí todos ¿en qué? 1 o 2 puntos. O sea, sí, están sí, 15, 16, 17. sí, sí, va a ser pelea. Y por arriba, Vidasoa Granollers igualados también. Pelea dos partidos que van a ser a cara de perro, pero casi mejor le vamos a preguntar a nuestro invitado de hoy. Robert Rodríguez, portero de Granollers, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Buena, Robert. Ahí con un acento muy marcado catalán, Robert, ¿eh? Se Cómo me, se ha no- pegado se me ha pegado, sí. a la idiosincrasia de Granollers, ¿eh? Eso es Robert, ¿qué algo tal que estás? no... Muy bien, muy bien, muy bien. Ya, bueno, finalizando temporada, nos quedan, como decías, 2 partidos donde nos estamos jugando ese objetivo de la segunda plaza.
Así que bueno, por lo menos llegar al final de la temporada teniendo aún objetivos por delante, pues siempre lo hace más ameno. ¿Cómo lo ves? O sea, ¿crees que sí, que se va a conseguir? Es que estáis apretadísimos ahí. La lucha está súper apretada, sobre todo lo más importante es que tenemos perdido el golaveral con Vidasoa, que son los que, bueno, no voy a marcarlos solos a ellos porque tanto Vidasoa como Torrelavega están en la pelea por ese segundo puesto, pero es verdad que es un hándicap importante el tener el golaveral perdido con Vidasoa. Es verdad que, bueno, a priori los partidos que nos quedan deberíamos de sacarlo, aunque eso se dice siempre, pero vamos a una pista durísima como es Nava, que ahí la afición es increíble y apretan mucho y seguro que aunque ellos no tengan objetivos marcados a día de hoy, pero seguro que se quieren despedir de su casa de la temporada con una victoria. Y bueno, después nos viene un Guadalajara jugándoselo todo, así que debemos sacar, entre comillas, siempre hay que sacar los partidos, pero son duros ambos. Robert, en estos años que llevas en Asobal, ahora nos meteremos a hablar de orígenes y demás, pero en estos años que llevas en Asobal, ¿esta igual es la temporada en la que todo se ha igualado más? Es decir, que no hay tanta diferencia, en que el segundo puede perder con el último. Es verdad que este año, como comentabais, tanto por arriba como por abajo, la liga está súper apretada. Normalmente en las temporadas anteriores que he jugado yo, por lo menos en la parte de abajo, siempre había uno o incluso ha llegado a haber dos equipos que prácticamente a día de hoy estaban ya descendidos. Entonces, bueno, por lo menos en la parte de abajo sí estaba más marcada. Es verdad que en la zona de Europa es verdad que, bueno, este año está súper apretada, pero yo creo que es algo que se repite más habitualmente todas las temporadas. Siempre todos los proyectos que se suelen mantener arriba, ya sea nosotros, Vidasoa o además de León, cualquiera de los que suelen estar arriba, pues temporada sí, temporada también están peleando por los puestos europeos. Entonces, bueno, creo que esta pelea sí se repite un poquito más, pero es verdad que este año coincide que tanto el descenso como los puestos europeos están súper igualados, sí. Oye, Robert, ¿y por qué crees que pasa esto? ¿Por qué crees que esta temporada se ha apretado todo tanto? O sea, ha crecido mucho la liga, hay algunos equipos puntuales que igual estaban, como dices tú, estaba ya más definido otros años que igual estaban más por la parte de abajo y este año se han reforzado más y están compitiendo mejor. ¿Por qué crees que puede ser eso? Yo creo que, bueno, razón clara no hay, eso está claro, Ujú. pero supongo que los proyectos, empezando desde el más abajo hasta arriba, han crecido. Yo creo que todos quieren competir en la máxima liga del balonmano español y ya no solo competir, como es en nuestro caso, sino quedarte en los puestos europeos. Yo creo que hay proyectos súper competentes, casi cualquiera, no casi cualquiera, pero la pelea por Europa este año incluso se ha ampliado al número de equipos que luchaban por ella. Hemos visto Valladolid, que hasta hace muy poquito estaba en puestos europeos. Logroño ha hecho una segunda vuelta increíble donde se han metido también ahí en la pelea. Entonces yo creo que no sé la razón exactamente, pero seguro que es algo positivo para la liga, ya que lo que hace es que la competencia sea muchísimo más alta, no te puedas relajar, no haya equipos que lleguen a final, que lleguen a mayo y no tengan por nada por lo que competir, que todos estemos jugando por algo y sin duda alguna yo creo que es algo positivo para la liga. Venga, cambio de tercio, que todo esto me ha sonado a declaraciones de que si, como si la entrevista al Marca a Robert ha sonado a, está ¿eh? Este no es nuestro Respuesta de estilo. futbolista, ¿no? Respuesta de Ya futbolista. está, cambio de chip, ya El señor, momento, como decía José Mota, el señor, la verdad que sí, ¿no? La verdad que no sé la qué. verdad que... La verdad, la verdad. Vale, venga, vamos a ver, ¿de dónde viene Robert? A ver, ¿cómo empieza un tío de Montequinto a jugar al balonmano? A ver, ¿cómo te entra esa pedrada? Pues mira, yo siempre cuento un poquito la misma historia. Yo estaba en clase de música del colegio, igual eran tercero de primaria, no recuerdo bien. Y
justo en ese momento estaban comenzando el proyecto de lo que finalmente acabó siendo mi club, el Balonmano Montequinto. Aunque ya llevaban varios años trabajando, pero bueno, estaban haciendo la típica captación en las clases y yendo a los colegios para hacer las jornadas de bienvenida. Y bueno, yo estaba en clase de música, vino un ex entrenador mío que le guardo mucho cariño, Fernando Morillas, que es el que gracias a él pues prácticamente comencé en esto. Pues bueno, vino a la clase para comentar que por la tarde había pruebas de balonmano en el colegio y yo en el camino a casa del cole iba en el coche con mi madre, se lo comenté y mi madre había jugado al balonmano a nivel muy amateur, o sea, en el instituto y demás, pero cuando se lo comenté, pues a ella le hizo mucha ilusión y por supuesto me animó a que fuera a probar y nada, pues fui a esa tarde al cole y me gustó el deporte. Eso sí, me gustó de jugador, ¿eh? Que después lo comentaremos, pero yo empecé siendo jugador. Eso te iba a preguntar ahora. Dos cosas. Lo primero, estabas en clase de música, has dicho. ¿Qué Sí. instrumento tocabas? ¿Tocas algún instrumento? No toco ninguno, lo que pasa es Vale, que vale. justo dio la coincidencia Vale. que ¿Cómo se ha estaba ahí. librado, eh? Le ibas a hacer sacar la flauta ahí Sí, en la la flauta guitarra. dulce esta. Me hace interpretarte algo ahora. No, a ver, entonces la pregunta ahora está clara. Empezaste de jugador, has dicho. Eso. Tú no tenías claro desde el principio, no, yo portero, yo ahí atrás. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues mira, fue un poco a la fuerza, hay que reconocerlo. Pero yo en esa época, pues bueno, era la época del balonmano Ciudad Real, cuando estaba en su auge. O sea, yo era súper fan del Ciudad Real y en concreto mi jugador favorito era Luca Balón. Yo era, vamos, lo amaba, era mi jugador favorito. De hecho, a mí en esa época, pues juegas mini balonmano, ¿no? Y a mí me encantaba jugar de jugador, como os he dicho, y a mí siempre me gusta, mi entrenador me decía Aerolíneas Rodríguez, porque era lo que le comentaba los comentaristas en ese momento a Baló. O sea, yo ya te digo, me encantaba marcar goles, me encantaba jugar de jugador, a lo que un día recuerdo entrenando en el colegio, allí en uno de los colegios de Montequinto. Estaba lloviendo, entonces pues nos pusieron debajo del típico porche de colegio a entrenar y había faltado el que se solía poner de portero en aquella época. Y estábamos haciendo penaltis y como no había portero, pues me dijeron como, venga Roberto, prueba tal. Y yo digo, bueno, venga, si total, no pasará nada. Probé, se me dio bien, por lo visto, pararía algún que otro penalti y ya a raíz de eso, mis entrenadores, bueno, pues se darían cuenta de que tenía aptitudes para ser portero. Entonces, a raíz de eso, empecé a jugar ya en Alevín, que ya si jugábamos 7 contra 7 en campo normal y demás, me empezaron a meter como portero, aunque las primeras veces, ya te digo, yo me enfadaba, porque yo quería jugar de jugador, me encantaba marcar goles, me encantaba lanzar de cadera, pero ya te digo, a base de pico y pala me fueron poniendo, me ponían en la portería. Obviamente al final uno le acaba cogiendo el gusto. Ya empecé a entrenar con un entrenador de portero de manera específica, con José Ramón Albite, al que a día de hoy le debo todo, porque es el que me creó y me formó. Y nada, y poco a poco pues, me fueron separando de la pista y me acabé quedando en ese área, debajo de la portería. Oye, Robert, no sé si te pasará, bueno, a ti, ¿no? Seguro que algún punto de locura tienes, seguro. Ahora vamos a intentar saber cuál es. Pero, Dani, ¿no tienes la sensación de que los personajes, con el cariño que tengo a la palabra personaje, de Sí, tus equipos, siempre ha sido el portero? O sea, yo tengo el recuerdo, desde que empecé a sí. jugar hasta ahora que entreno, desde cadetes, alevines, las chavalas, si tengo que decir la personaje, es el portero. Es así. Es más, te voy a decir una cosa. Cuando ya se han formado y están en los equipos de arriba, está claro que le ves y dices, es el más personaje del equipo es el portero. Tiene una pedrada especial, algo hay. Pero cuando son pequeños y pequeñas, que todavía no están asignados a ningún puesto y todos rotan por la portería, normalmente la más loca o el más loco termina siendo portero. O sea, que de igual somos nosotros también, ¿eh? que lo incitamos como entrenadores, pero es así, es así. ¿Cuál No, es, cuál es, sin cuál es tu duda, sin pedrada, duda. Robert?
Yo tengo muchas. El problema es cuál no tengo, pero sí, 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 o sea, coincido al 100% que para ser portero hay que tener, llámalo loco, llámalo, pues, bueno, una personalidad diferente, sin ninguna duda. Pues, al final es una posición súper mental, muy, muy solitaria, entonces pues es verdad que no cualquiera está hecho para ser portero, sí. Jo, ya te digo, no, yo me pongo a pensar en los que he tenido yo y hay alguno que madre mía. A ver, me interesa. Eh, ¿Qué crees que es la clave para llegar a ser portero profesional, un portero de élite, un portero top? ¿Qué factor? Normalmente suele haber algún factor que marca la diferencia en los puestos en concreto, pero claro, la portería es un puesto tan específico que quizás tú, que has vivido todo esto, tengas claro que hay un factor clave o varios. Exacto. Es una pregunta muy, muy complicada, pero bueno, es verdad que hay muchos factores en común. El primero y contra el que yo más me peleo es la antropometría, porque yo soy un portero bajito y Un toda mi vida... 86 o un Un 80, eso 86, dice exactamente, Wikipedia. Vale, Bajito. bien. exacto. Bajito, bien. Y yo llevo toda mi carrera, ya te digo, peleándome con eso porque es verdad que, bueno, sobre todo en categorías base, siempre cuando hay un portero alto, se suele apostar mucho por él. Y es normal, porque al final, bueno, pues es más fácil picar una piedra y moldearla a tu estilo con ya una buena base que alguien que no la tenga, pues conseguirlo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la antropometría es súper, súper importante. Siempre se apuestan por porteros altos y muy longilíneos, aunque no es factor exclusivo. Aquí hay un ejemplo, vamos, que no. Pero es verdad que, bueno, es un factor que ayuda mucho. Después, pues, obviamente, y ya esto no lo distingo de la portería o de jugador, yo creo es que ames mucho lo que haces, o sea, que te guste mucho jugar al balonmano, tío. A mí, yo lo que creo que me ha llevado a donde estoy ha sido la ilusión siempre y las ganas por llegar y porque me encanta esto, me encanta ponerme en la portería, a pesar de que los comienzos no fueron así, pero me encanta ponerme en la portería y que me peguen pelotazos y parar y competir. Entonces, bueno, yo creo que la ilusión es algo súper, súper importante. Además de, bueno, por supuesto podemos mencionar muchos factores que tampoco le voy a descubrir nada a nadie, pero bueno, ya sea la disciplina, el entrenar mucho, bueno, pero no es específico en concreto del portero. Pero es verdad que yo creo que la portería, tío, a diferencia de los jugadores, mmm, tiene algo especial en cuanto es más complicado de llegar a nivel mental. Y por eso siempre se dice que los porteros sus mejores años son cuanto más veteranos son, ¿no? Ujú. Porque yo creo que es una posición súper exigente a nivel mental, donde el margen de error es muy pequeño, donde eres muy poco entendido de cara al resto, siempre el portero tiene que pararla, Mm. Entonces, es verdad que, sobre todo en las etapas bases, si eso no lo sabes gestionar y no se te une que te encante serlo, pues es normal hay muchísimos casos que dejan, ¿no? El deporte. Entonces, bueno, yo creo que la portería, a diferencia de los jugadores, tiene ese componente mental que a lo mejor como jugador, que no lo sé tampoco porque no lo he experimentado bajo mi Ujú. carne, pero bueno, me rodeo de ello. El jugador, pues bueno, es un poco más diferente, no tiene también su aspecto mental, pero tienes más factores a tener en cuenta. Atacas, defiendes, pasa, puedes robar balones. El portero es, ¿la paras o no la paras? Sí, Entonces, pero por bueno. ejemplo, mira, es un aspecto que comentaban gente que ha pasado por aquí por el podcast, entre ellos tu capitán. Em, Claro, toda la parte del esfuerzo, del aportar un plus más al propio entrenamiento. En este caso, pues hablábamos de gente que va al gimnasio más allá de las sesiones que pueda tener. Claro, pero en el caso de la portería, partimos del hecho de que cuando estás en base,
Hay un componente de suerte que Dani hablamos muchas veces de, primero, que te toque un entrenador que sea un buen entrenador, que tenga motivación, pero en el caso del portero va más allá, porque muchas veces el entrenador es entrenador de jugadores, nos olvidamos del entrenamiento del portero. Tú has hablado de una persona específica y hablabas de trabajo específico de portería, pero lo que quería preguntarte es, al margen de la suerte, entre comillas, de estar en un club con posibilidades de contar con un entrenamiento específico para la portería, ¿has tenido que hacer algo más? Hay muchos chavales que nos escuchan y nos preguntan, joder, llegar a la élite, ¿es solo una cuestión de entrenador? ¿O qué has hecho tú más allá del entrenamiento que había en tu equipo en Montequinto? Si has hecho algo, si has ido a campus, si trabajabas en casa. Yo tengo un chaval, pero real, Dani, porque además le has tenido Sí, una convocatoria de Euskadi, sí. un chaval que es infantil de segundo año, que le dijimos el año pasado, primera temporada, que era muy importante estirar, le dimos un plan de estiramientos, pero como se le da a todos los chavales, acabó la temporada y el chaval te planta la rodilla en la cabeza. Y alucinábamos, le decíamos, Iker, ¿pero qué ha pasado aquí? Ah, no, yo es que todos los días me dijiste que tenía que hacer esto y todos los días en mi casa me pongo con mi padre a estirar. O sea, ¿hay algo de eso en tu caso? Para mí, yo creo que has dado en la tecla. O sea, yo sin duda alguna era como el chaval ese. Y sin conocer al chico que me has mencionado, yo te diría que ese chico tiene muchas más posibilidades de llegar a la élite que cualquier. No sé cuánto mide este chico en concreto, pero Es grande, es grande. es grande, ¿no? Pues mira, aún mejor me lo pones. Pero la clave es lo que me acabas de mencionar, tío, la disciplina y el querer hacer más que tu competencia, obviamente, que son los demás porteros, ¿no? Y al final todos tenemos nuestro entrenamiento, pues bueno, el entrenador te pone a entrenar y si no tienes la suerte de tener un entrenador específico de porteros, como suele ocurrir en la etapa base, que la mayoría de clubes no invierten en tener un entrenador de porteros y simplemente pues te pones en la portería y a tratar de parar como mejor puedas, pues si no tienes esa suerte, la clave que yo le diría a algún chaval que esté en esta situación es que intente formarse por su cuenta. Yo sé que son muy chicos y los medios son complicados, pero bueno, tratar de buscar referentes y de tener alguien, un consejero, como se le quiera llamar, que conozca la materia. Bueno, yo también, es que yo no pertenezco no he vivido esa situación porque he tenido la suerte, tanto como en mi etapa base en Montequinto, he estado entrenando toda mi etapa base con el entrenador que he mencionado antes, con José Ramón Albite, y ahora, bueno, en Granollers tengo a Perico. O sea, yo no he estado en esa situación. O sea, he tenido prácticamente para mí a los dos mejores entrenadores de España, de porteros, pero bueno, es verdad que en mi etapa en Benidorm sí he estado, por llamarlo de alguna manera, autodidacta, sin entrenador de portero, aunque ya con una base cogida. Y mi única intención era tratar de formarme por mi cuenta, tío. O sea, es que no hay otra, es supervivencia. Quiero parar, quiero hacerlo mejor, pues me tengo que buscar la vida, tío. Es importante el tirar tú para adelante y dar ese plus. Pero estamos hablando ahora de dar el plus, de qué podemos hacer para llegar. Quiero preguntarte, ¿qué hay que evitar o de qué te tienes que alejar? ¿Qué errores? No, evidentemente, cuantos menos cometas, mejor, ¿no? Pero igual tú conoces, ¿hay alguno en concreto que digas, esto no suele pasar a todos los porteros? Antes comentabas el tema de la frustración, de saber llevar, que te exijan pararlas todas, todo eso, que cómo lo gestiones. ¿Hay algún otro, alguna cosa, igual a nivel mental o rodearte de tener un entorno sano? Eh, no sé, ¿hay algún punto que digas, esto no suele pasar a todos en esta edad y hay que superarlo? Y si lo superas, tienes más opciones que los demás. Eh, una clave que yo creo que está en estas edades es en la mentalidad a largo plazo. Porque yo creo que, bueno, cuando estás en etapas base, que empiezas a entrar en selecciones autonómicas, selecciones provinciales, o selecciones nacionales promesas, las que te toquen, ¿no?
yo creo que muchas veces pues, los chavales se frustran porque no me han llamado, no me han llevado y no son capaces de pensar, vale, no me han llamado este año, pero mi carrera de balonmano no se acaba este año ni se acaba porque no me hayan llamado para esta concentración. Entonces, yo creo que un factor diferencial que he tenido yo, porque yo he sido un poquito, por llamarlo de alguna manera, el underdog, como se dice en Estados Unidos. Siempre me he quedado fuera de la selección promesa, siempre me he quedado fuera de la selección autonómica cuando iba con una edad mayor. Nunca he sido un portero que se le haya... portero o jugador, no diferencio portero de jugadores. Pero no he sido un jugador que se le hayan dado las cosas fáciles. Entonces, bueno, mi factor diferencial yo creo que ha sido esa mentalidad a largo plazo y el pensar que esto no se acaba aquí y tener siempre la vista a largo plazo de seguir trabajando, no rendirte. Bueno, las frases típicas que se suelen decir, pero es que son verdad, es que son verdad. Bueno, vamos a dar, cambiamos de bloque, salto a la élite, lo hemos llamado. Pero antes de entrar a hablar de salto a la élite, queremos saber qué coche tienes. Un Audi A3. Toma, ya Epa, está, ¿eh? bien. Va bien, Ostras, va ¿eh? bien, va bien. No está mal. ¿Ese que te vas a No llevar me a la Francia? pierdo esta, ¿eh? ¿Ese que te Este vas a llevar a Francia o en Francia crees se que va queda a en poder? España, tío. Se queda en España porque allí ponen coche el club. Así ¿Y, que no Uh, y sabemos todavía si se lo va a quedar. Se lo sabes quedará qué mi coche? madre, no sé. ¿Sabes qué coche te van a poner o todavía no te han dicho? Bueno, sé que trabajan con un concesionario Ford, así que, bueno, un Ford algún Fiesta modelo. del 95. Del 95. Que haga ruido. Le tendremos que llamar a Robert en unos meses para que nos diga Para que qué os coche. enseñe el coche. Oye, solemos hacer otra pregunta, queremos ver las manos de los jugadores, pero en el caso de los porteros no sé si afecta tanto como los jugadores. A ver esas manos, Robert. La verdad que yo las tengo bastante bien, ¿eh? O Bien, Claro. sea, sí. Me Manos de refiero, no pianista. tengo ninguna lesión ni tengo historia en los dedos, pero sí es bastante habitual, ¿eh? Encontrarte porteros con los dedos, uno sí. mirando para Cuenca y otro para Gerbe, vamos. Joder, yo me acuerdo de. A ver, igual digo, me estoy tirando un triple. Hombrados fue a la Resistencia, ¿no? Así es, así es. Sí, 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 ¿no? sí. Es que Yo lo creo digo que fue a la justo Resistencia. Y creo que por ese enseñó las caso. manos y tenía un dedo, pero torcido, ¿no? O sea, este se le Destrozadas, tío. juntaba con este. O sea, era una Sí, Tenía sí, la S sí, barbaridad. de sí, sí, sí. Sevilla en el dedo ahí, el tío. Sí, Uf, sí. total, total. Ujú. No, yo por suerte toco madera, pero todavía las tengo bien, los dedos y demás. Igual pasa a ser número uno en nuestro ranking de coche más dedos, ¿eh? Dani. Sí, sí, coche Suma de más de. coche No, más no. dedos, se pone top 1. 100%. Top 1, 100%. No, Coche top más 1. dedos, sí, Vamos, señor. vamos. Aquí acabas Buen de nombre para el arrebatar ranking, ¿eh? ha arrebatado el puesto a Urdiales, que tuvo, ¿qué fue? El Opel Calibra, que tuvo un Tuvo de Calibra. todo. Vosotros sois muy jóvenes, no sabéis lo que el Calibra era un pepinazo. Pero claro, luego tenía un dedo ahí, el dedo Sí, es pequeño lo verdad. tenía ahí. Lo tenía regular, No, ¿no? no estaba mal, pero había tenido una fractura. Entonces, bueno, Sí, claro. he tenido Claro. fractura. Nada, nada, Eso top resta. 1, Robert. Top Sí, 1, sí. Robert. Vamos, vamos. A ver 100%. si lo Eh, mantengo, a ver si lo mantengo. va- vale, estamos en la élite. Empiezas en Benidorm. ¿Cómo es la llamada esa? O sea, tienes un representante, alguien te ve en un partido, en Montequinto tenéis algo porque tenéis ahí a Serradilla y a Dorado en la élite, hay un gen en Montequinto que hace que el salto a la élite sea más fácil. ¿Cómo es ese paso? Bueno, realmente previo a Benidorm, yo juego un año en Plata, juego un año en Alarcos de Ciudad Real. Ujú, claro. Eh, yo mi salto a la élite, bueno, es verdad que venía de hacer una etapa base muy, muy buena. En el campeonato, en el CESA, quedé MVP. Bueno, empecé a entrar en las concentraciones, en este caso de los hispanos juveniles. Y fue, diría que gracias a eso, porque en los hispanos juveniles, el actual técnico de Aranda del Duero, Javi Márquez, pues iba como la figura de delegado, pero vamos, era como un tercer entrenador, que de hecho se encargaba también un poco de la parte de la portería. Y yendo a las concentraciones, pues yo, vamos, terminé la temporada, mi última temporada juvenil allí en Montequinto y empezaba el verano de preparar el europeo. Y yo tenía mi mente, vamos, me había matriculado en Sevilla para empezar la universidad y todo, o sea, mi idea era seguir allí, pero es verdad que Jaime Márquez en una de las concentraciones me ofreció la posibilidad
de unirme a su proyecto allí en Ciudad Real, en el Alarcos, allí en Plata, aunque ya tenían una portería cerrada, ya había dos porteros contrastados en la categoría y de muy buen nivel. Me ofrecieron la posibilidad de jugar los partidos allí en Plata, además de jugar con su filial, que en ese momento era el Bolaños, que jugaba en Primera Nacional, y bueno, compaginé un poco ese primer año de senior, el Plata con el Primera Nacional, aunque es verdad que estuve más con el Plata, pero ese fue mi primer salto a la élite, a la categoría de Plata, y esa temporada también jugaba, estaba en la categoría de plata, estaba el Alicante, donde estaba de entrenador el que fue mi entrenador en Asobal, Fernando Latorre. Creo que era su primera etapa, de hecho, en el club que acaba de hacer ascender, si mal no recuerdo. Y bueno, de enfrentarme contra ellos en la categoría de plata contra Alicante, él al año siguiente recuperaba el proyecto de Benidorm, donde también había estado ya, y bueno, pues me ojeó y me ofreció unirme a su proyecto y ahí comienza mi andadura en Asobal. Qué bueno. Oye, antes has comentado que, claro, tu entrenador de porteros específico es Perico. Yo tuve la suerte de que fuera profesor en el curso de Nacional que cuando me tocó hacerlo, cuando lo hice hace ya unos años, y la experiencia bueno, te hablo de mí, pero todos los que estábamos en esa clase alucinamos. O sea, era increíble. Ya no solo los conceptos o el contenido que nos mostraba, sino las gafas y encima eh, cómo te lo enseñaba, cómo te lo exponía. ¿Cómo es trabajar con él? Tenerle cerca, que te hable, que te diga, o sea, ¿qué valor te has llevado de él? ¿Qué destacarías? Sin duda alguna, las gafas son algo que destaco mucho de él. Son más que características las gafas blancas que lleva siempre Perico. Bueno, yo la verdad que una de las razones de yo venir a Granollers básicamente era porque, bueno, obviamente porque es uno de los mejores clubes de España, porque tienen un entrenador de porteros como es Perico, alguien que lleva en la materia, no sé decirte los años, no me los quiero inventar, pero diría que más de 20 años, tanto formando porteros en base como a nivel profesional, donde ha formado a grandísimos porteros como el de nuestra selección Gonzalo. Entonces, ya te digo, una de las razones de unirme a este proyecto era venir a trabajar con él. Y es verdad que yo creo que es diferente lo que le puedes enseñar a un portero de la etapa base como a un portero como venía yo, con cierta experiencia en Asobal, pero yo creo que la combinación de lo que ya traía yo de anteriores entrenadores y mi periodo de autodidacta, junto con lo que me ha podido mostrar él, que es bueno, es lo que muestra él en el curso nacional, yo creo que me ha hecho evolucionar como portero muchísimo, tío, muchísimo, porque tengo la riqueza de no solo tener, obviamente, su manera de su manera de parar, además de, yo tengo la combinación de tanto la suya como de las anteriores que traía, pero la suya es verdad que, joder, es súper efectiva y lo podemos ver en el rendimiento que tienen los porteros a los que él entrena. Tú, Robert, a ver, te vamos a analizar. Yo viéndote parar, porque además de hecho, Dani y yo dijimos, Robert tiene que ser el primero porque eres un portero muy espectacular. Bueno, te voy a decir la verdad. No fuiste el primer portero al que escribimos, fuiste el segundo Ostras, portero, pero el primero no nos ha ostras. contestado. Eso Y duele, tío, ser el segundo no, plato. pero escucha, Es lo broma, vas a es broma. entender, lo vas a Es broma, es entender, lo vas broma. a entender. El primero al que escribimos es Gonzalo Pérez de Vargas, ¿vale? Pero Es que le ha pillado, entiendo, una época Fastidiada. complicada y compleja, pero lo vamos a seguir intentando. Y tú fuiste el segundo, primero porque buscamos o creemos o vemos desde fuera que tienes una forma de parar igual diferente a los estándares de los porteros de hoy en día. Seguramente comentabas el hándicap de la altura con un 86, que no está nada mal, pero
desde fuera, gran lector de brazo, explosividad increíble, paradas muchas veces que se salen del concepto tradicional de parar, movimientos que dices, coño, hostia, ¿cómo ha sacado la pierna ahí? Si un portero igual más tradicional lo hubiera parado de otra manera. A mí me sorprendió mucho, ya desde tu época de venidor que te sigo, esa forma de parar tan diferente a lo que yo había visto, y sí que creo que ahora, desde fuera, te pareces mucho más en la forma de parar a Gonzalo de lo que eras antes, seguramente por eso que decías de Perico, pero no sé si es algo que te han dicho mucho, es decir, tienes esa forma de parar tan diferente y quiénes son tus referentes. Es verdad que, bueno, como dices, yo soy un portero que se sale de esos patrones clásicos de portero alto, parada nórdica, piernas súper arriba. Yo, por desgracia, porque me gustaría, no puedo parar de esa forma. Entonces, bueno, yo creo que he tratado de suplirlo con características que han mencionado, ya sea, bueno, la lectura del brazo, la explosividad, entre otras. Hombre, para mí es un cumplido que se me llegue a asemejar con Gonzalo, porque de hecho es uno de mis referentes. Es verdad que yo como referente siempre he tenido porteros súper grandes, ya sea Stervik, ya sea Landing, porque es verdad, y es lo que comentaba antes, a mí me entra más por los ojos ver a un portero de esas características que un portero bajito, aunque pues, para mi desgracia tengo que tratar de pararlo así, es mi única forma. Entonces, bueno, es verdad que mis referentes siempre han sido porteros grandes, pero tengo también una lista bastante larga de porteros más que se asemejan a mi forma de parar, o yo a la suya, más bien dicho, como puede ser Gonzalo, Palica, Matías Anderson cuando estaban activos, Smal de Polonia. Tengo muchos. Entonces, bueno, es verdad que cuando era más pequeño, yo recuerdo, esta es una anécdota un poco graciosa, cuando yo estaba en la base y era cadete, donde tú aún piensas que estás en etapa de crecimiento y dices, joder, yo creo que voy a medir 2 metros, ¿no? Entonces ahí era, pues como te digo, era la época de Stervik, de Landing que estaba prácticamente comenzando, y a mí me encantaba hacer la parada nórdica de abrirte de piernas y parar abajo. Y me acuerdo que en Montequinto tenía un entrenador también que le tengo mucho cariño, Iván López. Hicimos una tarea de lanzamientos abajo y yo hacía una gestoforma, ya te digo, lo imitaba a la perfección, caía abajo, vamos, como cualquier portero, pero no paraba ninguna, tío. Entonces, ya en una de estas, el entrenador Iván se enfadó conmigo y me dijo, joder, deja ya de caer al puto suelo y páralas, hostia, que la gestoforma no te va a hacer parar. Entonces, bueno, pues desde que ya sí he sido un poquito más mayor y ya me he ido dando en cuenta que dónde está mi límite de altura, pues es verdad que he tenido de referentes a Gonzalo y a todos los que he dicho y pues he sabido reinventarme, ir ajustando muchas cositas y bueno, y sobre todo lo he tenido fácil con los entrenadores de porteros que he tenido. Qué bueno. Has nombrado a dos porteros que yo estaba teniendo en mente todo el rato, que son Landin y Stervik. Sale en todos los podcasts. Sí, son dos... A ver, no son parecidos, no son parecidos. Tienen son los dos grandes y tal, pero bueno, Stervik tenía unas cosas un poco peculiares y Landin es, ¿no?, como la perfección. ¿Con cuál te quedas? O sea, tú tienes que coger uno para tu equipo, te coges a ti mismo y luego tu compañero, ¿cuál sería? ¿Cuál de los dos? Ostras. Es que, hay que poner el contexto, ¿no? O sea, es diferente. Si me lo tengo que coger ahora mismo, pues prefiero un portero más veterano como puede ser Stervik, Sí. donde yo creo que... Porque esto es gracioso, ¿no? Porque entre los porteros, al final, una pareja de porteros, ahí yo creo que un entrenador debe de saber conformarla porque, bueno, puedes juntar a dos tíos que van a muerte y que no se llevan entre ellos. Entonces, bueno, yo creo que tiene que haber un poco de sinergia entre ambos. Entonces, bueno, si yo me tuviera que coger ahora mismo, yo, Roberto,
de 24 años, elegiría a Stervik porque, bueno, preferiría un portero más veterano que venga de vuelta, por así decirlo, que no le importe tanto el hecho de pasar horas, o sea, horas, perdón, minutos en el banquillo. Ahí, ahí. Pero si tengo que elegir por nivel puramente, cogería a Landing. El problema es que con Landing seguramente habría rifirrafe, tío. Yo creo que aunque es veterano, yo creo que ese tío es un tiburón de mentalidad Buah. y no me dejaría, no me regalaría ningún minuto, por así decirlo. Mira, justo te quería preguntar sobre eso. Eres un portero. Perdón, ya está. Eres un portero muy visceral, muy visceral. A mí me encantan los porteros viscerales, ¿eh? O sea, los odio cuando estoy en el equipo contrario, pero me encantan en mi equipo. Porque los porteros creo que sois el fan número uno de un equipo. Una parada y una celebración es medio gol en el siguiente ataque. Vosotros estáis, bueno, tres porteros en la plantilla, ¿no? Bueno, por lo menos eso dice, aunque igual a Luke le hemos visto menos, pero a Pau y tú, de manera muy habitual, compartiendo minutos. Has hablado de relación. ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo os lleváis entre los porteros? Porque es verdad que a diferencia del fútbol, donde solo puede quedar uno, aquí es mucho más habitual en nuestro deporte el poder compaginar, pero uno tiene la sensación de ser titular cuando es portero de balonmano. Sí, sí, tío, sin ninguna duda. O sea, y aunque incluso cuando no lo eres, tú tienes que mentalizarte para ello, sea cual sea el portero con el que compartes. O sea, O sea, yo ni Elsen y Gonzalo se sienten titulares los dos. seguro, tío, seguro. O sea, a ver, no quiero hablar por nadie, eso está No, no. claro, pero conociendo el mundo como lo conozco, yo no creo que nadie, ninguno de los dos, ni ellos, ni yo, ni Pau, vamos, no lo sé, obviamente, pero si de verdad quieres dedicarte a esto y quieres tener rendimiento, tu mentalidad no puede ser como, soy segundo portero, bueno, me acomodo cuando me toque salir, saldré y ya está. Y me lavo un poco las manos en ese sentido. O sea, yo creo que si uno de verdad tiene ambición en esto, yo es que, por ejemplo, yo por ejemplo puedo hablar de mis propias carnes, ¿no? O sea, yo siempre que he sido suplente, mi único objetivo era, yo tengo que ganarme el puesto, tío. Yo tengo que ganarme el puesto y si tengo que morder, morderé y lo que haga falta. Obviamente siempre centrado en mí, ¿no? Por eso te digo, la relación yo personalmente, mi experiencia siempre han sido buenas porque no he tenido, gracias a Dios, ningún mal compañero ni nadie que me haya hecho la vida difícil. Pero hablando de uno mismo, yo siempre mi mentalidad ha sido de yo quiero la titularidad y siempre hay un portero titular. Aunque es verdad que, como bien dices, hay más rotaciones, no es como el fútbol, pero siempre hay un portero titular y un portero suplente. También es verdad que los momentos de forma varían mucho. Varían mucho. O sea, no. Tú puedes ser titular hoy y en 2 meses no. Entonces, es verdad que varía más, pero normalmente suele haber un portero titular, sí. Es una pasada. El hecho de que los dos porteros se sientan titulares, o sea, no os hacéis una idea, o igual sí, pero yo por lo menos, mi experiencia como entrenador, lo importante que es que eso suceda, que ninguno de los dos, porque es importante que todo el mundo esté enchufado, todo el mundo, pero que los dos porteros estén pensando constantemente y que se crean y se sientan titulares es vital, porque les tienes metidos, enchufados, trabajando para... Yo soy titular y un día estoy fuera o un rato estoy fuera y tengo que trabajar más para estar dentro. Lo que eso potencia a un equipo es increíble, ¿eh? O sea, por aportar un Sin poquito a ninguna eso, duda. que comentaba Robert, que es increíble lo que crece un equipo. A mí me ha pasado esta temporada en Primera Nacional, en el Valle, y bueno, el salto que hemos pegado de un punto de la temporada en adelante, no, teníamos ¿Sabes? 4 Para mí es puntos súper y... importante en el sentido de, si tú tienes yo creo que pasa un poco igual con los jugadores, pero es verdad que en los jugadores no hay tanta diferencia de titular o no titular porque hay más rotación, pero que un segundo portero
se sienta titular o quiera aspirar a ello, es súper importante porque eso va a hacer que en esos minutos donde tenga que salir, sean 5, sean 10 o lo que sean, pues si él tiene el objetivo de yo quiero ser titular, pues seguro que va a salir con otra mentalidad al que pues está ahí, vale, estoy aquí en el banquillo, un poco con Sí, pasividad en la vida, ¿no? Oye, dejado. Robert, he estado viendo tu Instagram. Y, y, Estalqueo, estalqueo. sí, sí, bueno, está viendo tu Instagram. Y veo que tienes, pues eso, como sales en muchos rankings de estas de paradones de la jornada y demás, pero yo destaco uno que quiero saber en qué posición de tu top de paradas está, porque además lo vi el partido que jugasteis contra el Barça, aquel que ganasteis, que Robledo se emocionaba al hablar de ello, corriendo en una cinta en un gimnasio y recuerdo la parada que le haces a Aleix Gómez en el extremo con muchísimo ángulo. Es un lanzamiento que dices, joder, ese Aleix no las fallas. Le dejas, no sé si le dejas el corto o tiene tanto ángulo lanzando que le vas siguiendo el brazo y le haces un paradón al corto increíble. ¿Cuál ha sido la parada más, no sé si porque puede ser la más importante o, no, o la más bonita estéticamente? ¿Cuál es esa parada que recuerdas? Y seguramente que tiene que estar en Instagram, porque pero ¿cuál es esa parada que Fua. dices, joder, qué paradón me he cascado? Ostras, tío, es Esa muy fue buena, ¿eh? complicado. Es Esa fue muy buena. complicado. Sí, Y sí. otra de Esta contraataque que estuvo muy hiciste, guapa. una que hiciste de contraataque en ese partido también A increíble, Hampus, a a Hampus, creo. Hampus Van. Sí, sí, Sí. sí. Es un paradón ahí también increíble. Es que cualquiera de las de ese partido, nada más por el contexto que tiene, podría elegir cualquiera de esas. Es que paradas todas son importantes, ¿no? Pero Eso es un quedarme. clasicazo Eso es un de clásico, eso es un regeneración clásico de de no marca. mojarme. Pero si me tengo que La mojar, verdad que la que se me viene a la cabeza sin ninguna duda fue en el Mundial Juvenil, en los octavos de final contra Suecia. No la tengo subida, pero bueno, os la cuento. Jugamos los octavos de final contra Suecia y yo compartía portería con Jorge Pérez, el portero de ¿Ah, sí? Cangas, que ahora marcha a Francia. Y es verdad que justo ese partido se nos dio fatal a ambos, no paramos apenas nada, el partido se nos complicó muchísimo y bueno, hicimos varias rotaciones incluso de portería, Sale y yo, después cambiamos mucho de portero y los últimos 15 minutos creo que salí yo de nuevo y bueno, encadené una buena racha que fue súper importante, remontamos y demás y recuerdo de ir uno arriba o no sé si empate, no recuerdo exactamente, en el último minuto y el central realizar un tiro en apoyo abajo a mi derecha y yo hacer un paradón abriéndome como tanto me gustaba de pequeño, haciendo Parada nórdica. una parada nórdica abajo como tanto me gustaba y a mi entrenador le daba coraje. Pues yo creo que esa es una parada que, ya te digo, me has hecho la pregunta y es la que se me ha venido a la cabeza, ¿no? Una parada que no voy a olvidar nunca porque, bueno, al final nos clasificamos para cuarto de final y todo y es una parada que a mí técnicamente y balonmanísticamente me encanta. qué pasada. Me la estoy imaginando, ¿eh? Si no la tienes, tienes que buscarla y subirla, ¿eh? La buscaré, la buscaré. Ah, y etiquetas a tu. Recuerdos del Facebook. Etiquetas a Iván y le dices, mira, ¿ves? Es que Es que funciona, mereció tío. la pena. Oye, vamos al turrón. ¿Cómo surgió la oferta de Francia? ¿Fue tu repre? ¿Fue el club? ¿Te tiraron fueguitos por Instagram? ¿Cómo fue eso? Bueno, yo esta temporada en la fase de grupo hemos jugado contra el Montpellier. Y, y bueno, es verdad, esto es un poco la eterna duda del jugador de balonmano, que uno no sabe muy bien cómo. O sea, sí, siempre, si juegas bien, te van a llegar ofertas, por supuesto, pero no es tan fácil, ¿no? Y, y bueno, en la fase de grupo jugamos contra Montpellier y eso pues hace mucho, ¿no? Porque al final los entrenadores de Francia, cuando juega el equipo de referencia en la liga, como puede ser Montpellier, el Nantes o cualquiera de estos,
pues suelen verse los partidos de estos equipos en la Liga Europea. Y a mí me tuve la suerte de que hice muy buenos partidos, tanto el de ida como el de vuelta, tanto aquí en casa como, aunque el resultado es verdad que fue bastante abultado en el de vuelta, pero bueno, pude hacer buenos partidos en ambos y supongo que Asier o Batís, que es el director deportivo, verían esos partidos y ya, bueno, se lo comunicarían a mi representante que había cierto interés y así me llegó, tío. Un ¿Y poco cómo es es? el ABC, ¿no? De cómo funciona Sí. esto. A ver, que esto produce mucho humor, pero ¿cómo es? O sea, el representante te trae una oferta, tienes margen de negociación y dices, coño, me voy a Francia, me mola. Hombre, yo es verdad que llevaba tiempo queriendo dar un salto en mi carrera en cuanto a salir al extranjero, porque, por supuesto, aunque esté súper mal vista fuera de España, yo soy de pleno defensor de la Liga Sobal y del nivel que tenemos y demás, pero bueno, es verdad que como objetivo personal tenía muchas ganas de dar un saltito bueno, a Francia o Alemania, ¿no? Que son las ligas a las que Ujú. aspiran cualquier jugador. Y bueno, yo tenía un contrato con Granollers, tenía, bueno, de estos 2 años y un más uno que ya se había hecho efectivo, pero tenía un periodo durante los meses de la primera vuelta donde mi cláusula bajaba considerablemente. Eh, entonces, bueno, pues coincidió un poco esa ventana de donde bajó mi cláusula y jugué los 2 partidos contra Montpellier. Entonces, bueno, pues se alinearon un poquillo los astros. A mí me interesó mucho el proyecto deportivo. Así me lo presentó y me encantó desde el primer momento. Entonces, bueno, pues se ¿Y cuál era alineó la todo. cláusula? Que estás hablando de cláusula, ¿cuánto es? Para que la gente sepa. Supongo que se puede hablar de esto sin ningún tapujo, pero mi cláusula era de 80.000 euros, Ah, sin la rebaja, por llamarlo de alguna manera, sí, sí, sí. y durante estos periodos bajaba a 25.000. 25.000. Mm. Entonces, pues había Sí. una reducción importante, sí, sí. Sí, sí. Llegó Florentino y dijo, esta cláusula, Clausulazo, clausulazo. clausulazo. Qué Así bueno, que nada, tío. Así qué fue, bueno. así fue. Está bien saber cómo funcionan esas cosas porque al final, yo te digo, que habrá mucha gente que no domina, que no sabe que en balonmano hay cláusulas. O Claro. sea, que no... Sí, no, no, y Oye, aparte se pagan bastante, ¿eh? Más de lo que sí, sí, parece. sí, sí, ya veo, ya. Oye, ¿sabes algo de la liga francesa? ¿Sabes francés? ¿Cómo ves eso? Ostras, pues la verdad que es un reto por todo lo que comentas. Primero francés, yo no sé, bueno, había dado en el colegio, en el instituto, Y yo. los 3 primeros años de la ESO lo había dado, pero es entre eso y solo saber decir bonjour es lo Lo mismo, mismo, ¿no? sí. Es lo mismo. Entonces es verdad que el tema del francés ya lo tengo más controlado porque, bueno, desde el momento que fiché con ellos, el club te pone un profesor y da clase online, que es lo que llevo haciendo ya llevaré desde enero, llevo haciendo clases. Aunque sí es verdad que todo el mundo te dice lo mismo, que tú puedes dar las clases que quieras, que hasta que no llegues allí y te peguen la hostia de empezar a escucharle y no entender nada, pues no te das cuenta de verdad de lo que es el francés. Pero bueno, no me preocupa porque aparte de que he cogido buena base en estos meses, soy una persona que creo que se adapta bien a cualquier entorno, entonces con eso no tendré problemas. Y en Pero, cuanto a la liga francesa, la seguía bastante ya. Es verdad que siempre he de reconocer que he sido más fan de la alemana que de la francesa, pero la liga francesa me flipa, me encanta y bueno, estoy bastante, bastante al día, sí. lo que has escogido es un sitio chulo, ¿eh? No sé si conocías la zona. Yo la conozco un poquito. Está ahí en el entorno de una zona montañosa preciosa, relativamente cerca de Mont Blanc, un paraíso para los runners y trail runners, muy cerca de Annecy, el lugar donde nació la marca Salomon, por ejemplo. El sitio, el entorno, tiene una pinta de increíble.
No, o sea, ya me han hablado mucho de él y me han dicho que es una pasada. Es verdad que para mí es un cambio grande porque, bueno, yo es verdad que aunque viviera un año en Ciudad Real, he vivido 4 en Benidorm, en la costa, y otros 2 en la costa aquí en Barcelona. Entonces, bueno, pasar de la playa a la montaña, yo soy más de playa, he de reconocer, pero es verdad que si tengo que pasar a la montaña, que sea un sitio como el que voy. O sea, todo el mundo me ha dicho que es precioso, tienen los Alpes a media hora y Wow, todas las sí. ciudades alrededor son una pasada, sí. Le tenemos que ir Qué a visitar, maravilla. Dani, ¿eh? Que nos haga un hueco en... Invitados estáis, por Por supuesto. favor. Por favor, Buah. por favor os lo digo ya a vosotros cuando queráis, por favor. Eso sí, Gorka igual va y se pone a correr, yo no. Y lo perdemos por ahí por la montaña corriendo. Oye, ¿conoces a alguien ya de tu futuro equipo? ¿Conoces, yo qué sé, pues eso, el estilo de juego? ¿Cómo va a ser? Es verdad que hasta que no fichen en el equipo, no conocía tanto de cómo juegan, de quién es el portero titular, quién no es. Estaba un poco perdido en cuanto a mi futuro equipo en concreto. Es verdad que sí sabía que había españoles y de hecho continúan allí 2 de los 3 españoles, porque bueno, Peciña marcha a Vidasoa Sí. y allí siguen tanto Josu Goñi como Costoya, que no los conozca ninguno de los dos, pero bueno, siempre está bien salir de casa, salir de tu país y que tengas un poco de compatriotas, ¿no? Porque para adaptarse seguro que está mejor, ¿no? Pero es verdad que no conozco, personalmente solo conozco a un pivote que es francés, que contra el que jugué una vez en Europa con Benidorm, pero nada más, tío. O sea, voy ahí un poco a ciegas, pero vamos, como te he dicho antes, no me preocupa porque soy fácil de acoger y a mí se me da bien adaptarse, yo creo. Y luego entiendo que es una ventaja enorme el poder contar con un entrenador como Asier Antonio, al que además conocemos personalmente, un tío que además ha ganado la fama de buen entrenador. Creo que le dieron el premio a mejor entrenador de segunda el año que Hmm. ascendían, y eso seguro que te ayuda. Una duda que me ha surgido ahora. Te veo con una camiseta de Adidas. Ahí, Hmm. Adidas, que te pagará un pastizal por Que el... va, que va. No me pagan ni un euro, tío. Robert, pero ¿qué pasa aquí? Me cago en la leche. Dani, otro jugador que tenemos que echar una Otro mano Hay más, que, hay que Y gestionar, hay que gestionar nos algo por ahí, tío. matricula. aquí son No, los ahora Robledos. mismo, ahora mismo no tengo ninguna marca. Es verdad que colaboro con una tienda de balonmano que está en Pamplona, ¿Cuál es? Dilo, pero dilo. Vamos a darles un poco de Balaki promo. Sports. Balaki Sports. Malaki Así Sports, muy que bien. si para los que escuchan el podcast y van de mi parte, tienen ahí un 10% de Bien. descuento. Código Robert, Pero. Robert Rodríguez. Exacto. Pero no trabajo con ninguna marca. Pero a ver, es que eres un tío que manejas bien las redes sociales. He visto ahí más de 4.000 seguidores en Instagram. ¿Con qué zapatillas calzas ahora? ¿Que te las compras? ¿Con Eh, cuál? yo es verdad que posiblemente el hecho de que no tenga marca es un poco por eso, porque soy o sea, tengo que llevar Adidas. Adidas es mi marca y llevo jugando toda la vida con las Special de portero. Y es verdad que Adidas, por lo menos en España, que yo sepa, patrocinará a los del Barça y poquito más. Creo que no patrocina a nadie más. Fuera de España no lo sé, a ver si puedo gestionar algo, pero de momento no, no tengo nada con ello. Oye, estoy viendo aquí el sitio web de Balaki Sports. ¿Cómo llegas o sea, cómo se da esa conexión? Pues muy, muy simple, amigos de amigos, porque yo, Ya. yo compartí vestuario con Rolandas Bernatonis, que es un lituano que, bueno, ya no juega en la Liga Española, pero Ujú. jugaba hasta hace poco en Guadalajara, y él era muy amigo del propietario, de uno de los propietarios de la tienda, y bueno, me puso en contacto y llegamos ahí a un acuerdo de colaboración. Qué bueno. Ujú, Malaki Sport, no había oído. Bueno, pues Dani, yo creo que, a ver, espérate, si nos hemos dejado algo. No, Ay, sí, no. sí, sí, sí. Espera, ¿Qué nos espera, hemos quería dejado? hacerle, quería Aprovecha, hacerle, quería aprovecha. hacerle, sí, sí, quería hacerle una.
has jugado en Europa, has jugado obviamente en España. Vale. Campo Sí. más espectacular, y luego en la misma el extremo al que le tienes una manía de puñetera madre porque te la escuela, tío. Siempre hay una que dices: "Joder, este cabrón, pero si me le he visto vídeos, si sé que me baja el brazo para tirarme el listado". Campo y jugador extremo, porque al final, ¿sabes? Un pivote parece que es como Sí, sí, los el que falla extremos es el los tenemos pivote. más. Venga, ¿De campo y Europa incluido o solo España? bueno, dinos uno en España y uno en Europa, venga. Vale. Mira, campo en España, tengo dos, que son uno Cangas, que es increíble, increíble jugar ahí, y el otro me encanta también jugar allí, y de hecho se me ha dado siempre, no sé por qué razón, bastante bien, Vidasoa, tío. El campo de Irún es un campo que me encanta, la gente se nota que vive el balonmano, se nota que vive el balonmano. Sí. Un campo en Europa, ostras, es que el tema es que esto es un poco la crítica que tenemos en España del tema del público y la afición, porque es que parece que en Europa cualquier campo que vas es la hostia, ¿no? Pero uno que se me ha quedado muy marcado y ha sido justo esta temporada fue el campo del Gudme, el del GOG, En un campo allí en Dinamarca, que es la tierra Dinamarca. del balonmano. Y es verdad que no era una gran cosa a nivel de que no son ultras, es como vemos en la tele, ¿no? De casi todos son personas mayores y Come haciendo pipas. ruido, exacto, haciendo ruido con el abanico este. Pero no sé, para mí fue muy especial jugar en un campo lleno ahí en Dinamarca, en la tierra del balonmano, y es un campo que se me ha quedado muy marcado. Después, jugadores, pues tengo muchos que me dan bastante rabia jugar contra ellos porque me tienen bastante cogido el punto, pero el principal y el que siempre me ha hecho muchísimo daño a nivel de ego ha sido Aleix Gómez, que es verdad Ah, que esta vez, este último partido, se la he podido devolver un poco, pero bueno, es verdad que el marcador va 20 a 3, a 3 paradas que le hice yo el otro día, ¿no? Y siempre ha sido un extremo que, guau, tío, no, me daba mucha rabia porque no era capaz de. Siempre me peinaba y no era capaz de pararle. Eso en España y en Europa es verdad que no tenía una experiencia tan. He jugado 2 temporadas en Europa, no pero es que he jugado contra extremos increíbles, tío. Bueno, sí que te puedo decir. Janis Len, Ah, sí. el del Montpellier, también yo creo que me marcó 20 goles en los dos partidos. O sea, una locura, una locura. Son dos grandísimos extremos derechos que además los dos han jugado aquí en Barcelona. Bueno, uno juega y otro ha jugado, sí. ujú. Qué bueno. Oye, vamos a pasar ya, ¿no, Gorka? A la ronda de 7 metros. 7 metros para Robert, a ver cómo está de reflejos, Estoy de flojillo agilidad. últimamente, de 7 metros. Nah, ya verás. Además, las primeras son fáciles siempre. Venga, va, voy a disparar. Venga, dale candela, Dani. Primera, portero favorito de la historia. Ya hemos hablado de ello, pero bueno, de todos, de la historia, favorito. Landing. Sí, repites, Landin, muy Sí, Curioso. bien. repito, No repito. repite. Se queda con Sterby, pero luego Landin es el favorito. Como Sí, bueno, compañero me quedo con Sterling, eso es. pero si tengo que elegir portero, de Landing sin ninguna duda, tío. Parada de la que estás más orgulloso. Orgulloso a nivel eh, importante. Esta fue importante. La que comenté, pero bueno, por comentar otra diferente, la última que hice en el partido del Barça contra Enguesan, un lanzamiento de 9 metros, fue muy, muy Sí. importante y esa se me queda grabada también. Comida favorita antes de un partido. Favorita no es, pero es la que tengo que hacer, que son pasta y pollo, pasta y pollo. ¿Y la favorita? Gazpacho, sin ninguna duda. Sí, Ahí ¿eh? está, como buen Haciendo honor a sevillano. mi tierra, sí, sí, sí. ¿Qué música escuchas antes de los partidos? Para motivarte. Un buen mix de todo, pero me gusta mucho el tecno. Antes de los partidos Ahí me gusta mucho el está, uno de tecno. los nuestros. Bueno, uno de los Sí, sí. míos, no sé el tuyo, Dani. A mí me gusta todo. Yo Hay escucho mucho country. Ya. reggaetonero. Hay mucho Sí, tío. reggaetonero entre los Mucho, chavales, mucho. Yo, de Joder, hecho, en cuanto encienden el altavoz del equipo, hago así con los AirPods y no escucho nada porque no aguanto la música, tío. Es que es fácil ir en la corriente esa del reggaetón, es fácil seguirla, ¿eh?
Es lo fácil, es lo fácil. Te lleva a sitios increíbles. Entonces, lo difícil es lo nuestro. Lo difícil no es esto, totalmente. Esto es. ¿Betis o Sevilla? Venga. Sevilla. Soy sevillista. Sí, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Película o serie que te ves en los viajes? Bueno, Tipo, voy cambiando, pero si tengo que poner mi favorita, ¿cómo conocí a vuestra madre? ahí Bien. está, muy buena serie. Muy buena serie, Ostras. muy buena serie. Sí, sí, Yo no sí. la he terminado, al final no sé cómo la conocen al Ostras, final, pero bueno. ostras, tío, pues ya tienes No, la tengo tareas. pendiente. Y una palabra para definir a la afición de Granollers. Orgullo. Buah, Orgullo de ciudad, ¿no? De orgullo, sí. Es que es qué una ciudad bueno. muy balonmanera también, ¿eh? Mucho, tío. Mucha Sí, tradición. sí, Mucha, mucha. sí, Sí, sí. sí. Yo Oye, Robert, lo he experimentado, sí. que ha sido una gozada tenerte, La gozada que, mía. que escucha, te habremos llamado el segundo, pero has sido el primer portero en aparecer en listados Grande, grande, grande. Cierto. y No, eso y es, ser el segundo plato de Gonzalo sigue siendo un honor. no, que tú has dicho que no es el segundo plato de nadie, que eres un tío competitivo y que se ibas a Eso poner es verdad, eso es verdad. Contra quien me pongan, yo me pongo a competir. Eso no lo ahí, ahí. dudéis. No lo Que dudéis. seguramente, fíjate que hay sitios donde podemos viajar a ver balonmano y Dani y yo iremos a Colonia el año que viene a retransmitir Claro que desde sí, la cancha, claro que sí. pero a mí me llama Chamberí mucho. Tío, os lo digo sin ningún tipo de broma. O sea, aparte, por lo que comentan y por lo que estoy pudiendo ver estos meses, la afición es una pasada, tío. El estadio es una pasada y se vive el balonmano. Así que más que ¿Y cómo vais invitados lo ahí? tenéis. ¿Tenéis piso? ¿Compartís piso? ¿Cómo te lo Piso solo, plantean? piso solo, piso solo, ¿Piso piso solo? solo. Bueno, Sí. ahí nos haces un hueco. Dani y yo Claro somos que sí, joder. Hacemos, Dani? Yo damos Abrimos una una ronco, silla. cucharita y. pero a mí siempre me han dicho que si os molestan los ronquidos es que no estáis lo suficientemente cansados. Así que Pues ya está, ya tiene la excusa. No, por Bueno, supuesto que sí, estáis más que invitados. nos vamos Por a supuesto que sí. planificar jo, ya un te digo. viaje. Dani, podemos contar también que tú ya vas a hacer el primer viaje listado internacional, ¿no, Dani? Exactamente, que me voy la semana que viene, es ya. Sí, sí. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Porque habremos lanzado este podcast antes. Sí, me voy a Berlín. ¿Y qué vas a ver? Hostias. Voy a ver el. Es que me vas a hacer decirlo. Qué difícil, ¿eh? El Fuche de Berlín contra el Melsungen. Qué bien te sale! Hostias, Sí, Melsungen. partidazo, practicando ni sé. partidazo. Sí, sí, Partidazo, hay que ir a partidazo. verlo. Le ponemos un reto, Robert. ¿Qué tiene que hacer allí? A ver. Hostia, tío, una foto con Gitzel, ¿no? Algo así, ¿no? ¿O qué? Venga, hecho. Lo malo, tenemos más amigos en el Melsungen, ¿eh? Va a ser. Vas a generar polémica. Pero yo le digo a Gitzel, one photo. With One me. photo, ¿viste? Come on. Le dices a Valenciaga después de que le haya roto un par de. No, igual se tocan defender. Podrían defenderse Ian Barrufet Sí, y sí, sí. Gitzel, diestro Y zurdo. Gitzel, Se le pone a totalmente. defender en el Sí, sí. uno. Sí, Sí, sí. sí, sí. Bueno, y Se- Barrufet defiende incluso en el centro, De así dos. que. y Sí, también sí, es Sí, sí. verdad. O sea, sí, mutuamente, sí, que sí. uno defienda al otro. Sí, sí, sí. Va a ser Buen reto tiene. Pues, A mira, por tienes ahí ello. un reto chulo, Dani. Voy a aprender cómo se dice en alemán esas cosas y todo eso. Y Uf, suerte. Melchungen ya aprendimos a decirlo. Melchungen es facilísimo ya. Bueno, Qué pues guay. lo dicho, Robert, que ha sido un placer y una gozada tenerte en listados, que espero que hayas pasado un ratito Muy majo y bien, me lo he pasado chulo, muy bien. Me lo he pasado muy bien, sí, sí, sí. que los porteros quiten el miedo a hablar y a charlar, ya ves Sí. que no es para tanto, y que te vaya genial en Chamberí bueno, y lo que queda todavía de Y temporada, lo que que tenéis queda. ahí un reto chulo de meteros ahí en conseguir esa Muchísimas Exactamente. gracias, segunda, tío. esa segunda Muchísimas plaza. gracias. Que vaya muy Muchísimas bien. gracias. Y mucha suerte a vosotros también, tío, con vuestro proyecto, tío. Muchas Bueno, muchas gracias. gracias. Dani, otro más para la saca. Otro más, ¿eh? Jo, somos una máquina, ¿eh? Tic, 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 todo el Tic, rato, tic, ¿eh? tic. Sí, sí, sí. Primer Nos falta portero. encontrar el patrocinador, pero igual tengo que ir a hablar con Balaki, ¿cómo es? Con Balaki, Balaki seguro. Sport. Malaki Sport. Tenemos que ir a hablar con Ojo, Balaki. Está Ojo, guapa la tienda, ¿eh? Estoy aquí curioseando yo. Bueno, pues ya sabéis que estamos aquí cada semana o cada 15 días, según nos dé, ¿no, Dani? Depende un poco Sí, depende de la oferta y la demanda. la oferta y demanda, efectivamente. Nos vais a poder encontrar en todas las plataformas, Spotify, iTunes, iVoox,
Y donde estamos que lo petamos es en Instagram. Soy de verdad, Dani, soy un fan número 1 de tus Reels. A ver, a mí me gusta mucho, me lo paso muy bien grabándolos, pero las tomas falsas un día tendré que hacer una recopilación. Sobre todo el otro día hice uno con un skate en casa. Yo creo que el vecino de abajo golpeó un par de veces y bueno, pillé una alfombra. Igual subo algún día la toma falsa de Esa los es la buena. reels. Esa es la buena. Bueno, y a todos los demás, nos escuchamos, nos vemos en 7-15 días. Ya veremos. Chao, chao. Por favor. Vale.